Quiero hablarles en esta noche acerca del tema titulado Familias de referente apostólico. El tema del apostolado, el tema de lo apostólico es un tema sumamente valioso, importante, y es necesario que la iglesia pueda escudriñarlo en las Escrituras, en la figura de Cristo y de los apóstoles, y poder descubrir de todo lo que Dios estableció para fungir de esta forma las virtudes que le permiten a uno identificar y conocer la iglesia del Señor. No estoy hablando del movimiento de títulos y posiciones que se mueve en el mundo, estoy hablando de la función apostólica que le permite a uno descubrir cómo es la iglesia, cómo se configura la iglesia y cómo se desarrolla la iglesia de Cristo. Además, hay un agregado particular que nos atañe a todos nosotros. Nuestro pastor tiene marcas fehacientes del apostolado que Dios le entregó. De esa forma, muchos y ojalá todos podamos entender que parte de ese apostolado también está siendo usado por Dios para ayudarnos a nosotros a desarrollar la tarea que Dios le encomendó a él. Algo del ministerio apostólico nos afecta a nosotros, y también es bueno ensanchar un poco el pensamiento, y no solo desde el creyente individualmente hablando, sino como miembro del cuerpo y también involucrando a la familia. Es importante entonces que nosotros podamos entender que las familias también están dentro del diseño de Dios para fluir de esa manera. Y creo que tu familia y la mía son privilegiadas por Dios, y si entendemos este misterio, seremos mejores en el hacer y le daremos a nuestro pastor una satisfacción por ese crecimiento especial que podamos alcanzar. Quiero entonces pedirte el favor de que te dirijas a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Vamos a encontrar en este versículo una referencia del tema que voy a desarrollar. En palabras del apóstol Pablo podemos leer nosotros: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Como podemos notar rápidamente en el versículo, descubrimos que el apóstol Pablo está mencionando, referenciando, está descubriendo el desarrollo espiritual que una familia encabezada por Estéfanas hacía válido en la iglesia, una vivencia de este ministerio especial. El apóstol Pablo se caracterizó por escribir muy bien, y en sus escritos, sus contenidos, estaba plasmado el interés correctivo, el interés de la edificación, el interés de la aclaración, el interés para que la iglesia, al leer sus cartas, pudiese estar alineada con el diseño que Dios quería para la congregación y por supuesto la iglesia de Cristo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo lo hace porque esta congregación está viviendo momentos difíciles. Hay una situación compleja al interior de la congregación. La vida de varias personas está siendo truncada a razón de una confusión. Se ha trabado el pensamiento en la congregación, y Pablo quiere, con su escrito y con la ayuda de Dios, destrabar esto y hacer que las personas que se han estancado, paralizado, puedan seguir viviendo a la luz de las enseñanzas del Señor. El problema, entre otros,
es que la doctrina de Cristo se había trastocado. El concepto de Jesús, la forma como se observaba a Cristo, la manera como se percibía a Jesús, no era la manera correcta. Se había deformado en gran manera. Y Pablo, preocupado, escribe para dar un consejo desde su apostolado y afectar a la iglesia, a la congregación con sus palabras. Por eso es que Pablo decide exaltar la doctrina de Cristo, lo une de manera especial al tema del bautismo y establece un parámetro de comportamiento para resultados de orden colaborativo en la congregación, que es la unidad en Cristo Jesús. La iglesia estaba desprotegida al descuidar estas verdades completas en el Señor, y al notar Pablo esta situación, les escribe, y de una manera exhortativa, pero con elegancia, con profundidad y con mucha virtud, termina diciendo: por mi parte, yo he decidido no hacer vana la cruz de Cristo. Estoy para exaltar a Dios, no para vivir en confusión. No estoy para debatir lo establecido por Dios y asumir conclusiones subjetivas o conclusiones propias. Estoy para someterme a la revelación que Dios ha entregado y por medio de ella servirle en mejor forma, en mejor manera. Pablo entonces, cuando descubre esta situación, actúa. Pero cuando uno mira la actuación de Pablo, uno nota que él es una persona perito, es experto en solucionar situaciones difíciles de la iglesia de Cristo en las congregaciones. Pero Pablo no se apoya en su experiencia. Pablo siempre fue una persona inquieta en buscar en la intimidad al Señor. Era un hombre que siempre prefería ir a las revelaciones y a las visiones del Señor para encontrar sustento y, en lo posible, dar dirección a la congregación, una dirección que estuviese bien fundamentada. Para un problema de unidad, de confusión doctrinal, quizás un buen maestro en la palabra pueda ayudar, contribuir. Quizás para un problema en el sentido de una iglesia partida, dividida, puede venir un experto y soltar una palabra y ayudar, contribuir. Pero Pablo no se apoya en su experiencia para esto, sino que buscando al Señor, sabe que al interior de la iglesia, que adentro de la iglesia, que de manera especial en la vivencia propia de la congregación, hay elementos dado así en las personas que pueden ser solución para la necesidad. Y es cuando él entonces echa mano del testimonio de esta familia, referencia a esta parentela y la coloca en una posición de dignidad, la hace ver a todos los ojos de los hermanos y hermanas, hace que todos observen que hay una familia bien construida, que ha hecho un buen trazo de la fe y ha soportado a través del tiempo todas las adversidades y se levanta como un ejemplo digno de ser observado, una familia al interior de la congregación. Ahora, cuando Pablo hace referencias como estas, el apóstol Pablo no es superficial, él es profundo, él es contundente, sabe lo que quiere. Por tal razón, él no está jugando con esta referencia, mucho menos quiere quedar bien con una familia que se ha portado bien a través de los años. Él lo que quiere es decirle a la congregación: no se han dado cuenta del todo, pero el Señor a muchos los ha consolidado, a muchos los ha fortalecido y muchos han sido preservados en el temor de Dios y siguen fieles al Señor sin equivocarse y sin echarse a perder. El apóstol Pablo dice: observen esta familia, una familia que vivía en una ciudad con muchas dificultades
también en diferentes órdenes, cultura, ¿cierto? Costumbres, tradiciones, manifestaciones de orden religioso. Y sin embargo esta familia era una familia conservada en Dios, guardada en el Señor. En la declaración que hace el apóstol Pablo, nosotros podemos notar que Pablo también hurga en el espíritu de las personas, inspirando a que se desate la fe y por medio de la fe se puedan descubrir una serie de códigos que son importantes para que la iglesia pueda ordenarse y caminar como Dios lo ha establecido. Esos códigos se descubren y las personas los pueden aplicar a sus vidas, lo hacen carne y obviamente el fruto se dará en su tiempo, porque es la palabra de Dios puesta por obra y los resultados obviamente se tienen que notar. Por eso Pablo dignifica a esta familia y de manera especial la menciona como el recurso de Dios para un problema en la congregación. Qué bueno saber que muchas de las necesidades de la iglesia tienen solución no fuera, sino al interior de la congregación. Y tú puedes ser un instrumento de Dios para esto, porque la iglesia es dinámica y la iglesia, por ser un cuerpo, también es cambiante en diferentes percepciones. Y necesitamos que la iglesia, los creyentes, comprendan esto, que nosotros, los que hacemos parte también del ministerio, podamos entenderlo y trabajar de manera mancomunada para cumplir los anhelos del Señor encargados por Él a sus creyentes. El primer código entonces que encuentro en la palabra es que Pablo está diciendo: la familia de Estéfanas es una familia con referencia apostólica, porque es una familia convertida, es una familia vuelta a Dios, es una familia que entendió que ahora en el Señor viven la vida de Dios y han abandonado todo estilo de vida anterior, esa vida oscurecida por una serie de preceptos religiosos ya no existe. Ahora ellos viven en la realidad que Dios les ha ofrecido, en la manifestación de vida que Dios les ha entregado en Cristo Jesús, por supuesto. Entonces necesitamos mirar la base bíblica para comprender la importancia de una conversión bien establecida en las personas de la iglesia. Primera los Corintios 16:15, como leíamos, lo podemos recordar: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se habla de una región, de un espacio geográfico. La región de Acaya es ese espacio, es ese territorio que tiene personas y personas que interactúan entre ellas y hacen un sinnúmero de actividades. Tienen manifestación de vida social, se comportan de cierta manera. Pero Pablo está diciendo que ese territorio de Acaya tuvo a bien sentir el impacto, ¿verdad?, del testimonio de la conversión de una familia. Porque Pablo liga la conversión al término primicias. Él está diciendo que Estéfanas con su familia fueron primicias en ese territorio respecto a la salvación. Fueron, entre otros, primeros creyentes en ese espacio, en ese territorio. Fueron primeros creyentes, los primeros convertidos en ese entonces. Para un gentil la palabra primicias no tiene mucho sentido, pero para un judío sí. Por eso cuando Pablo dice las primicias de Acaya, la iglesia entiende a qué se está refiriendo. Es terminología judía, es parte de la vida espiritual y religiosa del judío. Entiende de qué se trata. Todo judío ha tenido la experiencia de presentar una primicia a Dios.
Y ahora Pablo está diciendo, esta familia que será solución en medio del problema de la iglesia, tiene sustento porque llevan un tiempo vueltos al Señor, experimentando y viviendo los triunfos de la fe. Ahora, cuando se habla de primicias, hay por lo menos 6 aspectos que hay que tener muy presentes. El primer aspecto es que al igual en el establecimiento de la vivencia religiosa, quien se presenta como primicia es el primogénito. Pablo está diciendo, estas personas gozan de un privilegio. Fueron los primeros en esta tierra presentados a Dios como salvos. Lo segundo que se debe tener en cuenta con las primicias es que se presentan a Dios los primeros frutos que han madurado. Nunca se presenta en las primicias frutos verdes. Nunca se presenta en las primicias frutos que no han cumplido con unas especificaciones, que no están sometidas a unas condiciones especiales. Lo que Pablo está diciendo es, la familia de Estéfanas como primicias en Acaya ha tenido, escúcheme bien, experiencias de todo tipo y han crecido en su fe. Se han convencido más y más de quién es el Señor y lo que es capaz el Señor de hacer por ellos. No son gente inexperta, no son gente inmadura, no son personas cualquiera, no son neófitos, son personas que desde el primer momento hasta este tiempo, habiendo pasado muchos días, muchas semanas, muchos meses y quizás muchos años, han demostrado crecimiento continuo, han demostrado que son personas de avanzada, han entendido que el Señor es el que les da la estatura de la fe. Son personas con las que se pueden contar, porque no se quedaron mirando al aire y peleando con el aire, sí, sino que son personas que han entendido el misterio del crecimiento y Dios se los ha dado a ellos. Son personas que han madurado. Bendito sea el nombre de Dios. Cuánto bien le hace a las congregaciones y a la iglesia las personas que entienden este misterio, y más las familias que se unen para trabajar desde esta realidad. Necesitamos que las personas desde el primer día que conocen al Señor trabajen por su salud espiritual, y que pasen los años y demuestren que son estables, que son personas de permanencia, que son personas que conquistan de acuerdo a lo que conquistan en el Señor también. Aleluya. En tercer lugar, cuando se habla de las primicias, se está hablando de lo primero de cada cosecha, porque se consagra para Dios. Lo que está diciendo Pablo es que esta familia, como primer fruto de una gran cosecha, asegura que en esa tierra, en ese territorio, en esa geografía, habrá más y más personas como ellas, que serán personas que abren camino. El evangelio debe llegar a tantos como sea posible, porque si sucedió con ellos de esta manera, con otros también acontecerá. Consagrados para Dios. Cuando se presentaban las primicias, el sacerdote se caracterizaba por hacer una oración de gratitud a Dios, pero no tanto por la parte de la cosecha y del agricultor como tal, sino que daba gracias a Dios es porque Dios había trabajado de manera especial para permitir la abundancia, la mano de Dios actuando, enviando la lluvia, así fortaleciendo y nutriendo la tierra, dándole a la semilla todas las características para poder convertirse en ese fruto especial. El sacerdote está diciendo: damos gloria a Dios porque su mano nos ha permitido alcanzar esta cosecha y este fruto. Y eso es lo que Pablo está diciendo de esta familia. Esta familia es maleable, moldeable. Esta familia se ha dejado trabajar por Dios, ha sido humilde, ha sido sencilla, se ha humillado a aquel que humilla con amor para levantarlo y establecerlos y hacer de ellos personas que garantizan, oiga, un comportamiento que dignifica el nombre del Señor.
qué poderoso es saber que Dios ha trabajado en las personas y que es Dios el que las levanta. Por eso lo que Dios construye no será derribado. Por eso lo que Dios establece no será destruido. Si nosotros construimos las vidas nuestras desde nuestra humanidad, fracasaremos. Pero si es Dios el que trabaja en tu mente y en tus emociones y en tu voluntad, si es Dios el que trabaja en tu espíritu, te aseguro que tienes vida para rato, y honrándolo a Él harás lo más poderoso que has podido imaginar en Dios. Cuando se presentaban las primicias, la primicia era sustento para los sacerdotes y levitas. Y Pablo está diciendo: en esta familia de Estéfanas no hay escasez, sino grandes patrocinadores para la obra de Dios. Ellos se convierten en sustento para que la obra de Dios avance, para que esta congregación sea sólida, bien fundamentada, y podamos hacer el trabajo nosotros como las personas que dirigen la congregación. Lo último que hacía el sacerdote era permitir la gran fiesta cuando la primicia se presentaba. El gozo, la alegría, el jolgorio por causa de lo que Dios había dado, pero aún la alegría mayor porque sabían que la cosecha futura sería una que rompería los límites de la anterior y sería mejor cosecha que las que habían tenido. Qué importante para Pablo decir que esta familia cumple con esas condiciones. Es una familia convertida, es una familia establecida. Y una familia establecida en Dios bendice no solo la congregación, sino la ciudad y la nación, por supuesto. Ahora, cuando Pablo habla de conversión, uno también se deleita estudiando sus pensamientos acerca de la conversión. Y hay pasajes sublimes como Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 9, donde a la letra dice: de tal manera que habéis sido ejemplo, le dice a los tesalonicenses, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué es lo que hicieron las personas de Acaya? Creyeron. ¿Quién fue primicia en Acaya? Estéfanas con su familia. ¿Qué caracterizaba a Estéfanas y a su familia? La fe en Cristo Jesús. Era una fe genuina, era una fe así validada por Dios mismo. Bendito sea el Señor. Pero el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un elemento que Pablo incluye en la conversión es dejar la idolatría. Y de manera sinónima, paralela, podríamos decir, dejar todo aquello que no es de Dios. Sacar de nuestra vida cualquier raíz que nos pueda estorbar, volviéndonos a Dios del todo. Y déjame decirte con mucho respeto, temor y temblor, que muchas personas posiblemente por pensar que solamente de decir Cristo es mi Salvador, no hacen el trabajo completo. Es muy importante rendir la vida totalmente al Señor. Es muy importante tener una fe no mezclada, una fe como la de Timoteo y la de su mamá y la de su abuela, una fe no fingida en el Señor, una fe sólida, consistente. Se necesita pensar en ello. Para Pablo la conversión debía ser genuina. Para Pablo la conversión era un hecho demostrable. Él mismo tuvo la experiencia de una conversión profunda y contundente y demostró con creces que su conversión fue validada por el Señor. Bendito sea Dios por siempre. Así que nosotros, y digo esto con respeto, debiéramos supervisar, revisar en el temor de Dios la conversión de los miembros de nuestra familia. No para entrar en conflicto, sino para analizarla y revisarla y poder ser, ¿por qué no?, personas
que transmitan luz en el Señor y hacer que alguien que está como indeciso afirme su espíritu en el Señor. Debe ser muy triste la condición de una familia que se reúne a departir y quiere tomar los alimentos en familia, pero no todos creen en Jesús. Hay posiblemente un Hare Krishna, hay posiblemente un Tao, hay posiblemente un testigo de Jehová en la familia. En fin, puedo nombrarte a varios, y cuando se va a dar gracias a Dios por el alimento, ni siquiera se puede hacer porque no todos creen y confían en el mismo Dios. Debe ser triste eso. Por eso es necesario que imitemos el comportamiento de la familia de Estéfanas y que nuestra conversión familiar sea contundente. Les propongo que en este año de ver mejor, veamos mejor la conversión de nuestros familiares. Yo aprendí hace años y agradezco a Dios que me hicieron mirar así, que a nuestros hijos cuando son pequeños se les habla de Cristo y se le hace una medición por años, y a medida que van comprendiendo un poco más los asuntos de fe, uno les reafirma la convicción en el Señor. Y cuando ya llegan a 15, 16 años hay que confrontarlos para saber si su fe en el Señor es contundente o no, porque puede uno estar equivocado. Pero qué bueno que uno se preocupe y ocupe en los asuntos que a Dios le interesa. Bendito sea el nombre de Dios. El segundo código es el bautismo. Una familia bautizada. Las familias apostólicas se caracterizan por la genuinidad de su bautismo. Mire lo que dice el versículo 16 de Primera de los Corintios, o a los Corintios 1. Dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. Pero note lo que dice posteriormente: de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Para nada es un texto despectivo, excluyente, pero Pablo sí está sentando un precedente. De tantas personas que pudo haber bautizado, de tantas personas que pudo haber llevado a las aguas, Estéfanas y su familia lo marcaron a él. En su espíritu, en su vida ministerial, quedó grabado el nombre y la misma imagen de toda una familia rendida al Señor. Soy pastor de ya varios años. He bautizado a muchas personas. Y claro, por supuesto, muchos están en mi memoria, muchos están allí grabados. Pero ciertamente hay personas que cuando se bautizan, debido a sus convicciones, marcan el espíritu de los que le bautizan, marcan la vida del que le bautiza. Pablo está diciendo: he bautizado a muchos yo he llevado a las aguas, pero la familia de Estéfanas guarda un lugar especial en mi mente y en mi corazón. Por eso son recursos de Dios. Por eso son instrumentos en las manos de Dios. Ellos pueden operar en el espíritu para ayudar al problema que hay en la congregación. Si se necesita un bálsamo para restaurar la unidad, la familia de Estéfanas es buena para eso. Si se necesita consolidar la doctrina de Cristo, la familia de Estéfanas es buena para eso. Qué impresionante. Pablo está diciendo entonces: esta familia me ha marcado en el bautismo como familia, y me ha marcado por las condiciones que les hicieron a ellos ir a las aguas. Se ha discutido mucho si lo que está escrito en Hechos 9:18, hablando del bautismo de Pablo, es el bautismo en aguas o es el bautismo con el Espíritu Santo. Hay mucho debate. Hay personas que son de la línea de que Pablo no se bautizó en aguas, y hay otros que son férreos, personas convencidas en esta realidad y dicen: sí, yo participo de esta segunda parte. Yo creo que Pablo fue a las aguas, porque ninguna persona que no ha vivido una experiencia tan sublime hubiese podido escribir lo que está en Romanos 6 del 1 al 3.
donde dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y agregando el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo entonces agrega unos elementos majestuosos, podríamos decir, en torno a la realidad del bautismo. Él habla de muerte, él habla también de sepultura, él habla de resurrección, él habla de la gloria de Dios en la resurrección, y él habla de vivir en novedad de vida. El bautismo no es simplemente una práctica y ya. El bautismo tiene una profundidad impresionante. Creo que las personas deberían bautizarse plenos de convicción en el Señor, porque cuando van a las aguas se identifican, cuando salen de las aguas se identifican, cuando viven la vida posterior al bautismo, sí, dan testimonio de sus convicciones. El bautismo es la manifestación de mi convicción en la obra, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección y en el estilo de vida que uno tiene. Y uno nota que muchas personas pueden ir a las aguas sin esta convicción. Déjame decirte, cuando se va a las aguas sin convicción hay fiesta por unos meses, pero al postrer tiempo hay problema y hay dificultad, porque la vida de la persona estará enredada porque no entiende los misterios que desde el Espíritu se pueden consolidar. No habrá permanencia. Por eso tú notas que muchas personas sin temor se pueden apartar del Señor. Pero cuando hay convicciones, cuando hay seguridad, es a otro precio. Cuando hay seguridad en la muerte y en la resurrección, es posible que el Espíritu nos dé fuerza aún para dar la vida por la causa del Señor. Es posible. Qué bueno es tener convicciones. Por eso Pablo está diciendo: me acuerdo de esta gente, me acuerdo de esta familia. Esta familia honra al Señor, esta familia dignifica el ministerio, esta familia es solución al problema de esta congregación. Aleluya. Creo que el modelo para el bautismo en estos últimos años está cambiado, y no es que esté mal o sea incorrecto, pero el bautismo no debería ser propuesto de alguien a otro, sino la gente debería pedir el bautismo. Porque la Biblia lo muestra, está así establecido. Es la gente la que debería pedir a grito entero: quiero bautizarme, quiero bautizarme, quiero bautizarme, por sus convicciones. Pero normalmente, a veces aún toca hacer un proceso con la persona de tiempo para que entienda y comprenda. Necesitamos conversiones válidas para bautismos genuinos. Ahora déjeme contarle una pequeña experiencia, y esto no tiene por qué tornarse doctrina o práctica, por supuesto que no. Dios me ha regalado 3 hijos, y el mayor hizo los discipulados, y llegó la hora del bautismo, y tengo unas entrevistas con las personas que van al bautismo. Y en esa entrevista pues dialogamos, y yo puedo observar especialmente la convicción de la persona. Y cuando evalúo a mi hijo, le digo: tienes la edad, tienes el discipulado, pero con todo respeto, hijo, yo veo que las convicciones tuyas están débiles en el Señor. Yo te recomiendo, yo soy la mejor palanca para ti, yo puedo decir que te bauticen, pero quiero que revises tus convicciones. Y me gustaría, delante de Dios te lo digo, me gustaría que tú fueras el que clamara por el bautismo a las aguas. Me aceptó el consejo y comencé a orar al Señor. Pasó un año, y más o menos al año y medio vino a la oficina y me dijo: papá, quiero bautizarme. He entendido qué significado tiene.
ahora comprendo que y eso me dio a mí una convicción también de que mi hijo, por tener convicciones, sabrá que Dios lo va a guardar siempre y su vida podrá honrarlo a él a pesar de las dificultades que viva. Ahora, no estoy diciendo que no se bauticen las personas, lo que estoy diciendo es que la convicción los haga desatar el amor más grande por el Señor y que vaya a las aguas y honre a Dios en el tiempo correcto del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden alabar al Señor por eso? ¿Cuántos pueden decirle a Dios gracias porque las familias apostólicas son sabias y entendidas en esto? Ahora termino el mensaje con el tercer código, el código de una familia de servicio. Lo leímos al iniciar este mensaje, pero mire que el versículo 15 establece que la congregación sabía que la familia de Estéfanas fueron de los primeros creyentes en Acaya, y luego subraya Pablo en la carta que se está leyendo en un culto, en un servicio, que esta familia se dedicó al servicio de los santos. No hay un argumento que pueda decir que el servicio de ellos fue manipulado por hombres. El texto es totalmente de honra a Dios. Es Dios el que trabaja en la conversión, es Dios el que trabaja para el bautismo, y por supuesto es Dios el que trabaja para el que quiere servir a Dios y desea servir al Señor. El servicio que Dios, escúcheme bien, edifica en el espíritu de la persona es un servicio continuo hasta que Cristo venga por él o el Señor lo llame a su presencia. No será un servicio intermitente, salvo en algunas condiciones difíciles que pueda vivir. Pero una persona que tiene convicción de servicio es una persona que promueve el reino de Dios constantemente, que exalta el nombre del Señor constantemente. Es alguien que no se apaga seguidamente, sino que está en continuo crecimiento para el servicio a Dios. Ahora, cuando uno habla de dedicación, es bueno articular dos expresiones importantes: la disposición y la disponibilidad. Las personas que se consagran para el servicio sacan tiempo de donde no lo tienen. Las personas que se consagran para el servicio siempre tienen buena actitud espiritual para servir a Dios. Y las personas que se consagran para servir no excluyen a ciertos grupos de su servicio, les sirven a todos, porque Jesús dejó el modelo establecido. No sirvan como las demás naciones, sirvan como se sirve en el reino de Dios. Se sirve a todas las personas. No se sirve preferencialmente. No hay servicios VIP en el reino. Servimos a todas las personas, edificamos a todas las personas, construimos en todas las personas. Por eso la familia de Estéfanas causó regocijo en el espíritu de Pablo en medio de un problema serio. Mire lo que dice capítulo 16, versículo 17 y 18 de esta primera carta. Dice: me regocijo. Está hablando Pablo, está escribiendo Pablo, se está oyendo la voz del Pablo que escribió en esas palabras. Me regocijo con la venida, ayúdenme, ¿de quién? De Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Pero mire lo que dice esta frase, y ojalá que el Espíritu nos lleve a rendirnos a lo que el texto nos quiere mostrar. Dice: pues ellos, ¿quiénes son ellos? Estéfanas, Fortunato y Acaico. Pues ellos han suplido. La misma palabra que aparece en Filipenses, mi Dios pues suplirá, es un sinónimo tremendo. Ellos tres han suplido servicio en medio de la ausencia de la congregación. Qué cosa tan maravillosa. O sea que el mundo no se acaba cuando alguien no puede o no quiere servir, porque Dios tiene a sus instrumentos para servir en la ausencia de ellos.
Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Yo alabo a Dios por tu vida, porque tu vida también está marcada para eso, establecida en Dios para eso. Entonces Pablo dice en el versículo 18, porque confortaron mi espíritu. Allá Pablo en su lejanía, confortaron mi espíritu y el vuestro, aún los que no sirvieron, fueron confortados por estos tres personajes. Y les dice Pablo, reconózcanlos, porque son personas que bendicen la congregación. Así como he propuesto el pensamiento de Pablo para la conversión, para el bautismo, también debo proponer el pensamiento de Pablo con respecto al servicio. Y hay una serie de palabras en griego que en el contexto en que se encuentran definen el pensamiento de Pablo para servir, y Pablo identifica a estas personas con ellas, especialmente con la última que voy a mostrar. Doulos es la primera palabra y habla de servicio en torno a un dueño. La siguiente palabra es leutorgos, que significa servir en público y ser visto por personas que están en cargos de dignidad y los que están sujetos a esa dignidad. También se sirve desde lo que Pablo habla del mistotos, que es el que sirve por una paga. Es buen servidor, pero solo porque le dan dinero a cambio. Está el término oiketes, es el que sirve en lo doméstico, en lo privado, y se destaca sirviendo en ese escenario, en ese pequeño escenario. Está el término juperetes, que significa un siervo en subordinación. Y está el pensamiento del servicio en la palabra griega terapón, que significa cumplir un servicio, una labor de dignidad. Te encargan una tarea digna y la haces. Pero la siguiente palabra es la que quiero mostrarte y donde están incrustados estos personajes nombrados en la carta, y es diáconos. Cuando se refiere a este término hay muchas acepciones, definiciones, pero yo quiero escoger tres para cumplir el propósito del mensaje. El primero es que diácono significa una persona que aprendió a servir en lo sencillo y en lo básico, y a través de los años perfeccionó su habilidad para el servicio y se convirtió en un instrumento para servir en lo complejo. Es todo un proceso, desde lo sencillo a lo más complicado. Aleluya. Oh, bendito sea Señor. Eso quiere decir que hay una pedagogía para el servidor que el Espíritu Santo está especializándose en dar a todos los que le buscan. Servir en lo pequeño para después servir en lo que requiere mayores entregas. Eso lo puede hacer Dios a aquel que lo busca. Ah, bendito sea el nombre de Dios por eso. Lo segundo es que el diácono es una persona que sirve con la mejor voluntad. Dios le enseña, voy a ponerlo en términos que yo uso para hacerme entender. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo enseña a la persona a tener buen genio en el servicio. Es una persona que disfruta servir. Es una persona que disfruta servir en lo sencillo y en lo complejo. Aleluya. Es una persona que disfruta hacer las obras que Dios le pide, sea para Dios o sea para las personas que le rodean. Pero también es la persona que sirve porque tiene claro el propósito de Dios y de los que le dirigen. Qué bueno. Qué bueno, aquí hay personas que saben de evaluación y saben que lo más espectacular es evaluar trabajos desde la visión y la misión, desde la misma planeación que se hace, porque ahí uno tiene sustento para sacar los resultados. Ahí están los rieles donde está montada la locomotora, ella trajina, trabaja, pero evaluamos sobre eso que está establecido. Y podemos corregir y podemos mejorar y podemos alcanzar mejores resultados para Dios haciendo una evaluación sobre lo que
yo sé que debo alcanzar. No evaluar en lo desconocido, sino en lo que se conoce. Nuestra visión y nuestra misión, y usted sabe que hacemos parte de esta casa apostólica y misionera, involucra la autonomía, la responsabilidad, la trascendencia. Involucra buscar personas que no conocen al Señor para guiarlos al discipulado y despertar en ellos el servicio a Cristo, a la iglesia y a la comunidad, para lograr formar de ellos generaciones de líderes que conquisten. Eso dice nuestra misión. Oiga, qué bonito servir haciendo una aplicación desde esa realidad. Pablo tiene claro el servicio, pero yo termino diciéndole lo siguiente. Pablo dice: sujétense a ellos. Claro, la autoridad se gana cuando la conversión es fidedigna, demostrable. La autoridad se gana cuando el bautismo es bajo convicciones especiales en Dios. Y la autoridad se la gana uno cuando uno sirve de esta forma. Claro, ¿cómo no va a haber una congregación saludable cuando hay familias así? Por supuesto. Cuando hay familias de este corte, la congregación se ocupa más en extenderse que en los problemas que pueden surgir. Porque la iglesia es dinámica aún para sanarse, porque tiene a Dios. La iglesia es dinámica aún para comportarse en sanidad, porque tiene a Dios. Pero yo quiero recordarle algo. Cuando Pablo dice: me regocijo en ellos, porque sirvieron en vuestra ausencia. Me puse a hacer unas cuentas y de manera hipotética calculé cuántas personas podrían estar en la congregación, y tal vez exagero. Hagamos de cuenta que eran 300 personas, pero solo 3 pudieron venir para servir. Y cada uno sirvió en lugar de esas personas que no vinieron por cada grupo. Eso quiere decir que una persona, si quiere, si lo desea, puede multiplicar su servicio a Dios. Y se acabará esa frasecita: Él no vino, yo no vengo. Él no sirve, yo no sirvo. Él no actúa, yo no actúo. No, Señor, eso no estará en las familias de Referencia Apostólica. Por el contrario, no vino, nosotros estamos. No sirven, nosotros servimos. No actúan, nosotros actuamos. 1%. Busca en el libro de Crónicas y te encontrarás que habían soldados que servían por 100. Es bíblico el servicio multiplicado. Claro que una iglesia es saludable cuando tiene familias así. Le bendigo en el nombre del Señor. Creo que este año será un año muy bueno para tu vida y tu casa. Será un año extraordinario para tu vida y tu casa. Dios va a hacer de esta congregación una mejor congregación por causa de tu gestión familiar. Le sacará sonrisas al pastor y especialmente a Dios. Haremos que haya regocijo en el ministerio con nuestras familias, en el nombre del Señor. Puedes ponerte en pie un momento, por favor, y puedes levantar tus manos a Dios. Tal vez, si me ayudas, puedes tomar la mano de la persona que está a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y recibimos la palabra. Queremos hacer la carne estilo de vida en nosotros. Para nada la palabra juzga la conversión de los hermanos. Para nada la palabra juzga el bautismo o el servicio. Pero la palabra sí inspira. La palabra insta a actuar. Y basado en la palabra, añoro tener una familia como la de Estefanas. Tal vez no fuimos primeros en Cúcuta, pero sí podemos ser los creyentes que en esta época se convierten en los que abren camino para una gran cosecha. Al levantar nuestros brazos, nuestras manos, nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos de manera sencilla, con tu ayuda en humildad, para que nuestras familias sean levantadas
Sabemos que esta no es la realidad de esta casa, de esta congregación. No es el mismo problema que tenía la iglesia de Corinto, pero hay otras necesidades que pueden ser solucionadas de adentro hacia afuera. Señor, en estas personas que se toman de las manos hay virtud del cielo, hay gracia del Señor, hay favor de Dios. Así que levanta sus vidas, sus hogares, y establécelos en la virtud del Espíritu, y haz que algo poderoso, grande, maravilloso se geste, y que sea, Señor, para bien de todos y de la ciudad y de la nación, un testimonio familiar de este orden. Señor, levanta familias que sirvan por 100 o por 200, que se multiplique el servicio, ese espíritu en las personas, y que este año, de acuerdo a la exigencia, podamos estar renovados y activos en el Señor, y que podamos adorarte y que podamos exaltarte, pero también podamos ser útiles a tu obra. Por eso cantamos y decimos: Jesús, 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 eres el Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey.